Venga, llego tarde al especial de Preiplesta, pero no pasa nada porque en un momento voy a llegar y vamos contados los 5 mejores momentos del ciclismo en el año, así que acompañadme. Número 1. En primer lugar, la fazaña de Annemiek van Vleuten, que se hizo con los 3 grandes vueltas y con el Mundial en el mismo año, de algo que ni los masculinos ni los femeninos había hecho antes. Ganó el Giro, ganó el Tour y ganó la Vuelta, y no contenta con ello, ganó el Mundial de Wollongong en Australia y hizo lo demás col codo roto. Número 2. En segundo lugar, el Tour de Vingegaard, que rompió col esquema que tenía el UAE y Tadej Pogačar y se hizo col Tour de Francia en este año. Roglic y Vingegaard tumbaron a Pogačar en este 2022, un Pogačar que intentó ganar de todas maneras, pero no pudo col danés del Jumbo-Visma. Número 3. En tercer lugar, la confirmación de Remco Evenepoel como un ciclista casi de época. En el debut de Remco Evenepoel en una grande vuelta, que fue en el Giro, tuvo que retirarse después de la grave caída que había tenido, pero este año con la Vuelta a España hizo que ganara ese puesto que antes no tenía, y además después en Australia hízose con el campeonato del mundo igual que Annemiek van Vleuten. Número 4. En cuarto lugar, la temporada de Biniam Girmay del Guante Intermarché, ya que ganó en primer lugar la Gante Wevelgem y fue el primer ciclista africano en hacerlo. Y en segundo lugar, la etapa que ganó en el Giro de Italia, aunque después se mancase el huello, porque hizo que fuese el primer ciclista africano negro que ganara una etapa en una gran vuelta. Número 5. Y en último lugar, quizás la más triste de todo es que llegue la retirada de Alejandro Valverde a los 42 años y que quizás llegue la retirada del mejor ciclista español de la historia del Estado español. Alejandro Valverde ganó la Vuelta a España en el año 2009, ganó 5 flechas Valona y 4 Lieja-Bastogne-Lieja, así que esto fue que sea uno de los mejores ciclistas de la historia casi de este deporte.